these trying times. Our industry is considered essential. An unprecedented moment. But our loyalty to you will not falter. We want you to know we remain strong for you. In our service department, our sales team, on the production line and parts warehouse, from one coast to another. We're close to your business. Which makes your family. We wish you all health and happiness. As we stand together. Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Castro y soy el especialista en sistemas de bombeo para concreto en Construmac. Le doy la bienvenida a todos los que se conectaron a este segundo seminario dedicado al concreto como parte de las jornadas de pláticas que Construmac ha preparado para ustedes. El día de hoy tengo la oportunidad de platicar con ustedes sobre la tecnología aplicada a los sistemas de bombeo, en donde vamos a revisar temas importantes que van desde las características y desempeño mecánico del concreto fresco, pasando por el concepto del revenimiento y concluyendo con los métodos que podemos utilizar para la selección de un equipo de acuerdo a un proyecto determinado. Bueno, pues vamos a arrancar con nuestro primer tema. Características y desempeño mecánico del concreto fresco. Para abordar este tema debemos partir que el concreto es una suspensión sobresaturada de partículas de roca en agua, y el término sobresaturada se refiere a que tenemos presente una mayor cantidad de agua de la requerida para llenar los espacios entre las partículas. En una mezcla convencional de concreto, nosotros podemos observar que esta está compuesta por un 10% de agua, un 75% de agregados y un 15% de aglomerante o cemento. El transporte de suspensiones a través de tubería es muy común en varios procesos industriales, los cuales las técnicas de estudio o análisis aplicadas a estos procesos no pueden ser generalmente utilizadas en el concreto, ya que este difiere en tres aspectos principales. Número 1, el contenido de agua, el cual debe ser relativamente bajo si se desea un producto final satisfactorio. Número 2, el agregado de mayor tamaño o la partícula gruesa, el cual a una velocidad de flujo típica no se mantendrá en suspensión, lo que nos puede provocar el tener un problema al momento de transportarlo. El tercer aspecto es la partícula de menor tamaño o es el cemento, el cual tiene una actividad superficial que asegura la adherencia de las moléculas de agua a la superficie de los agregados. Estos tres factores están relacionados o interrelacionados y cuando se encuentran presentes en una mezcla de concreto con características cohesivas, la combinación limitada de agua, la granulometría correcta de nuestros agregados y la actividad superficial del cemento van a asegurar que las partículas de mayor tamaño no se segreguen o se asienten. Continuando, podemos saber que el comportamiento de las suspensiones puede ser estudiado desde dos puntos de vista. El primero, con base en su comportamiento general, esto es, a través del estudio de la deformación y el flujo de la materia, y el segundo, por las interreacciones de las partículas. Esto se refiere al comportamiento del flujo de nuestra suspensión. Una vez conociendo estos conceptos, podemos tener una definición más formal de lo que es un fluido, la cual la podemos llamar como una sustancia que continuamente se deforma cuando se le somete a un esfuerzo cortante, sin importar lo pequeño que éste sea. Bueno, una vez conociendo este concepto, vamos a la clasificación de los fluidos, la cual puede ser newtonianos y no newtonianos. Vamos a revisar las características y algunos ejemplos de los fluidos newtonianos. Los fluidos newtonianos son aquellos que pueden considerarse que su viscosidad es constante en el tiempo.
y existe una relación lineal entre la deformación y el esfuerzo cortante. Esto lo podemos observar en esta gráfica, en donde partimos en el origen. Y podemos aquí tener más visiblemente que el esfuerzo cortante tiene una relación lineal con la deformación o cantidad de movimiento. El esfuerzo cortante es provocado por el deslizamiento de una capa infinitesimal sobre la otra en la dirección Y. Y por ejemplo, si tenemos un fluido newtoniano dentro de una tubería, vamos a observar que la velocidad en la pared es cero y esta va a aumentar parabólicamente hasta el centro del tubo y hasta alcanzar su máximo nivel. Un ejemplo de fluido newtoniano puede ser el agua, el aire, la glicerina y la gasolina. Y este tipo de fluidos se moverán, aunque muy lentamente, al momento de ser aplicada una fuerza infinitesimal. Ahora vamos a regresar a nuestro cuadro sinóptico para poder describir las características de un fluido no newtoniano. Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad puede variar de acuerdo a la temperatura y a la tensión cortante que se le somete, y estos tipos de fluidos no tienen una viscosidad constante ni un valor definido para esta viscosidad. En el caso del concreto, este presenta unas características no newtonianas muy complejas, ya que su viscosidad puede variar al aumentar la aplicación de esfuerzos o conforme el tiempo pasa, debido a la reacción química que existe entre el cemento y el agua. El considerar al concreto como un fluido no newtoniano tipo Bingham, podemos observar en la gráfica que la línea no parte del origen, sino parte del esfuerzo de cedencia que se presenta hasta alcanzar la presión suficiente para deformarlo. En la siguiente gráfica también podemos revisar u observar que el perfil de flujo del concreto dentro de una tubería se mueve hacia el centro como una especie de tapón, y este tapón va a variar de acuerdo a la velocidad de transporte y a las características de la suspensión. Y al momento de someterse a esfuerzos cortantes, las partículas finas van a tender a emigrar hacia los costados del tubo o de la pared, creando una capa lubricante, lo que va a permitir que nuestro tapón y nuestros sólidos que se encuentran almacenados al centro del tubo se puedan transportar. Una vez dicho lo anterior, continuamos con nuestro tema, que es el número 2, que son las características del concreto bombeable. Es muy importante conocer que en cualquier sistema de bombeo, el material que es transportado es el que tiene un gradiente de presión, lo que permite que el proceso de bombeo se realice o se lleve a cabo. También debemos considerar que es la bomba la que genera esa presión que va a ser transferida al material y que la eficiencia de la transferencia va a depender 100% del diseño del equipo. Una vez que dicha transferencia se ha logrado, la constitución y la estructura de nuestra mezcla va a determinar qué tan lejos y qué tan alto podemos transportarlo con la presión generada y la potencia disponible. Es así que tenemos un objetivo claro entonces. En el caso del concreto, existe la presión de segregación. ¿Y qué es esta presión? Bueno, pues es cuando los sólidos se separan de los líquidos, y a partir de esa presión nuestra mezcla va a dejar de ser bombeable. Entonces, como conclusión, nosotros debemos de producir una combinación de sólidos y líquidos con una presión de segregación mayor a la requerida para su deformación, y así conseguir que ésta pueda ser transportada por una longitud de tubería dada y un gasto determinado. Una vez definido nuestro objetivo al momento de
de querer nosotros producir una mezcla de concreto, pues es momento de voltear hacia los factores que influyen en la bombeabilidad del concreto, los cuales son 3. El primero es la granulometría y la absorción de agua de los agregados. El segundo es el contenido de las llamadas partículas finas y el tercero es su consistencia o revenimiento. La granulometría está directamente asociada a considerar que debemos tener una continuidad granulométrica vasta, en donde los agregados gruesos y la arena van a reducir la cantidad de cemento, pero también pueden reducir nuestra bombeabilidad en nuestra mezcla. El contenido de partículas finas es muy importante, ya que de este contenido de partículas se va a producir esa capa lubricante que nos va a poder permitir que nuestro tapón o nuestro concreto pueda fluir a través de nuestra tubería. Pero ojo, aquí tenemos que tener una cantidad limitada de agua para poder cumplir con una relación baja de cemento-agua, la cual va a estar directamente asociada a nuestra resistencia final de nuestro concreto. Por último, la consistencia o revenimiento nos va a permitir reducir la cantidad de agua y a su vez la cantidad de cemento. Esto es, manejar un revenimiento bajo. Ahora vamos a revisar que la norma DIN 1045 es la norma que regula y determina las gráficas de nuestra granulometría ideal para los agregados en nuestra mezcla de concreto. Nosotros sabemos que una mezcla de concreto bombeable con una granulometría adecuada la vamos a poder ubicar en la siguiente gráfica, arriba de nuestro límite inferior número 38 y debajo de nuestro límite superior número 65. Prácticamente va a estar en la curva que se genera en nuestro límite normal, localizado con la referencia número 47. También esta norma nos dice que composiciones granulométricas cercanas a nuestro límite inferior, que está referenciado con el número 38, no van a ser aptas para poder ser bombeadas. Ahora, es importante recordar que un concreto que se bombea fácilmente es aquel que requiere de menor presión por unidad de longitud y que difícilmente se nos va a segregar. Bueno, aquí podemos observar en esta diapositiva que este tipo de gráficas o que esta gráfica nos va a definir el tamaño máximo de agregado que podemos utilizar en nuestra mezcla, el cual va de 8 milímetros hasta llegar a los 31.5 milímetros. También la norma DIN 1045 nos va a ayudar a regular la cantidad de finos que nosotros vamos a tener en nuestra mezcla de concreto. ¿Y cómo lo va a regular? Bueno, pues dependiendo del tamaño máximo de agregado que tenemos, vamos a tener un contenido de partículas finas en nuestra mezcla del concreto. No debemos olvidar que el contenido total de estas partículas es importante para la bombeabilidad de nuestra mezcla. También es importante mencionar que para agregados triturados deberá usarse un 10% más de finos para obtener las mismas características de bombeabilidad que si se utilizaran agregados de forma natural o naturales, en este caso como el canto rodado. Hemos llegado al tema del concepto del revenimiento, el cual habla directamente sobre el concepto que se refiere a la consistencia de nuestro concreto, el cual puede ser medido por una prueba que se le somete a la mezcla de concreto y que vamos a utilizar un cono denominado de Abrams para poder llevar a cabo esta prueba. Vamos a revisar un video para entender mejor la prueba del revenimiento y lo que les acabo de platicar acerca del cono de Abrams. Déjenme reproducir el video y voy a bajar el volumen para que les pueda ir explicando. La prueba de revenimiento va a partir de medir la consistencia o asentamiento de la mezcla por medio de un cono de Abrams, el cual tiene una altura de 300 milímetros y debe ser colocado en una superficie plana y limpia.
Vamos a comenzar por llenar una primera capa con la mezcla del concreto y vamos a realizar 25 inserciones con una barra metálica para asegurar que la mezcla se distribuya en la base del cono. Aquí podemos observar que están haciendo esas 25 inserciones y nuestra mezcla en la primera capa se va a distribuir en la base. Ahora vamos a continuar con el llenado de una segunda capa, procurando al momento de introducir nuestra barra metálica que no penetremos la primera capa que ya hemos colocado. Una vez terminando la inserción de las 25 penetraciones con nuestra barra, vamos a proseguir con el llenado de una tercera capa. En esta tercera capa vamos a realizar la inserción de otras 25 penetraciones con la barra metálica, tratando de no penetrar la segunda y llenándola hasta tope para después retirar el excedente y continuar retirando el cono de nuestra mezcla para poder realizar la medida entre la consistencia y la altura total del cono. En este caso podemos observar que tenemos una medida de 20.5. Eso quiere decir que tenemos 225 milímetros de asentamiento o revenimiento, lo que una experiencia en el asentamiento que nosotros podemos utilizar para mezclas bombeables, podemos determinar que este no va a ser posible colocarlo por medio del bombeo del concreto. A continuación, podemos observar esta tabla en donde nos muestra que para el bombeo del concreto, el rango de consistencia o asentamiento más adecuado va de 50 hasta 150 milímetros. Las mezclas demasiado líquidas requieren menor presión al bombearse, pero tienden a sangrar antes y pueden segregarse produciendo sedimentación y tapones en nuestra tubería. También es importante mencionar que en condiciones normales de operación, la presión de bombeo no debe de exceder el 80% de la presión máxima disponible en nuestro equipo. Una vez que hemos conocido estas características y también el desempeño mecánico del concreto, podemos definir que los requerimientos usuales para una mezcla bombeable se definen en 6 puntos importantes. ¿Cuáles son? Bueno, son estos puntos que se muestran en la diapositiva, en donde debemos de asegurar un contenido de cemento y partículas finas, generalmente de más de 300 kilogramos sobre metro cúbico. También tener en cuenta que necesitamos un revenimiento regularmente mayor a 50 y menor a 150 milímetros. No debemos olvidar que un tamaño máximo de agregado que multiplicado por 3 no sobrepase el diámetro interior de la tubería de transporte que estamos utilizando. También debemos considerar que el contenido de arena, dependiendo de la granulometría en nuestra mezcla, generalmente debe ser 5% mayor que cuando se transporta por otros medios. También los agregados deben de permanecer consistentes con una combinación de tamaños que proporcionen una granulometría lo más completa y lo más continua posible. Por último, un mezclado adecuado es esencial para poder comenzar con el transporte de nuestro concreto. Ahora les voy a explicar brevemente que existen algunos apoyos que nos ayudan a mejorar la bombeabilidad de nuestra mezcla, que son denominados aditivos. Pero un aditivo mal empleado nos puede perjudicar y puede cambiar la consistencia de nuestra mezcla que era bombeable a no bombeable. Los principales aditivos que podemos encontrar son los superplastificantes, que son esos reductores de aire, los inclusores de aire y las cenizas volátiles. Aquí podemos observar en esta gráfica, en el eje de la X, la discontinuidad granulométrica y en el eje de la Y, el contenido de cemento. Esto para poder interpretar que si tenemos un contenido de cemento bajo y una baja discontinuidad granulométrica, nos va a generar tener una mezcla que va a poder ser bombeable. En el caso en el que tenemos un alto contenido de discontinuidad granulométrica y un bajo contenido de cemento, nos va a generar una mezcla que no va a ser bombeable por segregación,
y en el caso en el que tengamos un alto contenido de cemento y una baja discontinuidad granulométrica, vamos a generar una mezcla que no va a ser bombeable debido a su alta resistencia, debido a que tiene una cantidad excesiva de finos. Bueno, lo que quieren decir estos dos casos que acabo de mencionar con la explicación de nuestra gráfica es que tenemos solamente dos casos en los que nuestro concreto no puede ser bombeado. El primero es cuando decimos coloquialmente que nuestro concreto sangra. ¿Y qué se refiere a esto? Bueno, se refiere a cuando los líquidos se separan de los sólidos y entonces en una porción de nuestra tubería se va a quedar esa parte de los sólidos generando un tapón, imposibilitando nuestro bombeo. Y el segundo caso es cuando tenemos una excesión, más bien una fricción excesiva en las paredes de nuestra tubería debido a la cantidad de finos que tenemos en la mezcla o porque nuestra bomba que estamos utilizando no tiene la capacidad de transportar en una longitud determinada nuestra mezcla, lo que va a generar un taponamiento en nuestra línea. Ahora vamos a platicar sobre los factores del proyecto y del equipo que influyen en el diseño de una mezcla bombeable. El diámetro de la tubería, la distancia horizontal de transporte, la distancia vertical de transporte, el número de acoplamiento de tubos, el número de curvas en nuestra línea de tubería y el gasto requerido son factores que van a influir directamente en el diseño de nuestra mezcla y en la selección del equipo que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestro proceso de bombeo. Entonces, es momento de conocer los tipos de sistemas disponibles que tenemos para el bombeo del concreto. Existen dos bombas que podemos nosotros ubicar en la industria que se utilizan para el bombeo del concreto. Las primeras son la bomba de remolque o estacionaria y las bombas móviles con pluma distribuidora. También tenemos una tercera que nos ayuda a colocar el concreto en grandes alturas, que son las plumas distribuidoras. Vamos a conocer un poco más sobre las características de las bombas estacionarias o montadas sobre remolque. Estas normalmente las podemos encontrar sobre un remolque con ruedas o skids, dependiendo del proyecto y nuestra aplicación requerida. Estos equipos necesitan de un arreglo de tubería para colocar el concreto y son utilizadas para bombear a grandes distancias y grandes alturas. Utilizan tubería con capacidad de soportar presiones de trabajo moderadas, altas y altas. Y pueden estar configuradas por medio de un motor eléctrico o un motor diésel que nos van a dar la potencia que requerimos. La bomba móvil con pluma distribuidora siempre va montada sobre un camión. Tienen una pluma distribuidora que nos va a ayudar a colocar nuestro concreto. Son muy versátiles al utilizarse en nuestros sitios de trabajo y la potencia de estos equipos es comúnmente generada por el motor del camión. Al final de la tubería de nuestra pluma lleva una manguera terminal para poder colocar el concreto. Bueno, como ya les habíamos platicado, tenemos una pluma distribuidora o placing boom, las cuales nos ayudan a colocar el concreto a grandes alturas. También estas van montadas sobre una torre, que la torre puede ser autotrepante por un mecanismo de la misma torre, o puede ir ganando, se puede incrementar la altura de esta torre, adicionando niveles a nuestra sección estructural de la base de nuestra pluma distribuidora. Este tipo de plumas requiere siempre un arreglo de tubería con soportes de fijación y bloques de concreto para mantener la firmeza de la línea, en donde se sumergen los tubos y codos de radio largo cuando hay cambios de dirección, longitudes horizontales pronunciadas y subidas en nuestra línea de tubería. Todas las bombas para concreto cuentan con los siguientes componentes sin importar la marca. Una tolva receptora de concreto, la cual va a recibir y almacenar la mezcla del concreto vertido a través de una olla revolvedora, que cuenta con un mezclador para mantener nuestro concreto de forma homogénea.
o homogénea. También cuentan con una válvula de conmutación que va a separar el concreto que está siendo succionado del que está siendo expulsado bajo presión a la línea de la tubería. Y por último, cuentan con un sistema de transferencia de potencia a las partes móviles encargada de expulsar el concreto por medio de una transmisión oleohidráulica. Una vez que hemos conocido los componentes de una bomba para concreto, es importante conocer que los sistemas de transporte de émbolos reciprocantes son los más comúnmente aceptados, probablemente porque casi todo el concreto que entra a los cilindros de transporte es expulsado por cada carrera y embolada que es generado por nuestros cilindros hidráulicos de bombeo, haciéndolo muy eficiente. En el caso de la configuración de nuestra celda de bombeo o flat pack, podemos nosotros revisar que está compuesta por los cilindros hidráulicos de bombeo, la caja de agua o caja de enfriamiento, las copas pistón o émbolos de concreto, los cilindros de transporte o cañones, la válvula de conmutación y el agitador o mezclador. Vamos a ver un video que nos va a mostrar más a detalle cómo se ven estos componentes al momento de visualizarlos en nuestro equipo. En este video podemos observar que la batería de bombeo o flat pack corresponde a una bomba para concreto tipo pluma. Y aquí vamos a poder describir los componentes que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Después de la vista de 360 grados y este zoom out para poder visualizar la batería por completo, vamos a introducirnos al interior de la tolva para poder observar la válvula S y cómo se realiza el cambio de un cilindro a otro. También vamos a poder observar la carrera de los émbolos a través de los cilindros de transporte durante la succión y la expulsión. Ahora va a ser momento de ver cómo podemos abatir nuestro codo, sencillamente retirando la cuña que nos ayuda a mantenerlo fijo y a cerrarlo colocando de nuevo nuestra cuña. Ahora vamos a poder ver el funcionamiento del mezclador y cómo es impulsado por nuestro motor hidráulico. Debemos recordar que nuestro mezclador puede avanzar hacia adelante o hacia atrás. Las nuevas parrillas van a contar con la opción de solo cambiar una solera al momento de tener desgaste en alguna de ellas, y a diferencia de las anteriores, no tenemos que cambiar la parrilla completa, lo cual se traduce a un costo menor de mantenimiento. Ahora es momento de revisar que tenemos un sistema de seguridad que va a cortar el bombeo de nuestro equipo al momento de abrir la parrilla, por medio de un sensor. En el pasado nosotros teníamos un microswitch mecánico que era accionado por una leva. Por tratarse de un flat pack de una bomba pluma, el codo abatible cuenta con un puerto de limpieza donde se puede cachar la pelota después de la limpieza de la línea. Bueno, pues espero que haya quedado un poco más claro cuáles son los componentes de nuestra celda de bombeo o nuestro flat pack. Continuando con nuestra presentación, es momento de revisar cómo se complementa nuestra válvula de conmutación tipo S. Este tipo de válvula permite un buen sello con la entrada de los cilindros de transporte. Su esbeltez permite que se mueva con facilidad dentro de concretos secos al interior de nuestra tolva receptora. Asimismo, la válvula se complementa con la placa de gafas, el anillo de corte y el anillo automático, los cuales podemos ver referenciados respectivamente con un número de acuerdo a la descripción de cada componente. Ahora que conocemos los requerimientos de un concreto bombeable, los sistemas de transporte que existen para bombear concreto,
vamos a revisar cuáles son las características básicas en las bombas que nos pueden ayudar a seleccionar un equipo adecuado. Tenemos 8 características que nos van a ayudar a determinar cuál va a ser el equipo más adecuado según nuestro proyecto. Vamos a comenzar. El tipo de válvula de concreto. Aquí, la eficiencia de la transmisión de la energía al concreto para moverlo va a depender en gran medida de este componente. La geometría debe de ser la más adecuada para moverse con facilidad y movilidad dentro del concreto, y tradicionalmente este es el componente que tiene mayor costo de mantenimiento en una bomba para concreto. Aquí podemos observar cómo es el flujo del concreto a través de nuestra válvula S una vez que está alineada en nuestro cilindro de transporte. Ahora que conocemos los requerimientos, vamos a pasar al segundo punto, que es el gasto máximo requerido. Este es determinado por el fabricante y siempre deberá entenderse como teórico a la salida de la tolva del equipo. El gasto está normalmente calculado considerando una eficiencia del 100% del llenado de nuestros cilindros. Debemos recordar que conforme la distancia a bombear va a aumentar, vamos a sacrificar gasto por presión. Para seleccionar el gasto máximo adecuado de una máquina, debemos de considerar siempre la distancia máxima horizontal y la distancia máxima vertical que vamos a bombear. También es importante mencionar que el gasto puede verse disminuido por el diámetro de la tubería empleada y por la potencia disponible del motor. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que entre más seca tengamos una mezcla, menor va a ser la eficiencia al momento de transportarla. Aquí podemos observar que tenemos una imagen en donde tenemos un equipo BSA 2110 con motor diésel y con motor eléctrico, el cual el gasto es diferente porque va siempre referenciado a la potencia que nos genera nuestro motor. Es momento de llegar a la presión máxima sobre el concreto. Aquí debemos recordar que el gradiente de presión lo genera el concreto, no la bomba, y la bomba tiene una capacidad limitada para contraponerse a esta presión. Los fabricantes de equipos de bombeo para concreto especifican también una presión máxima sobre el concreto. La presión máxima se va a determinar mediante la relación de áreas efectivas entre los émbolos hidráulicos y los émbolos de concreto, debido a la presión hidráulica máxima que tenemos. La presión máxima sobre el concreto es uno de los factores principales para determinar qué tan lejos se puede transportar nuestro concreto. En la imagen podemos nosotros observar que tenemos la relación de las áreas efectivas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que vamos a tener una mayor capacidad de llenado de nuestro aceite al interior del cilindro si está conectado lado base, y si tenemos conectado nuestro equipo al lado al lado vástago, nosotros vamos a tener una área menor debido al diámetro que utiliza nuestro vástago. Volumen de los cilindros de concreto. En una bomba con menor volumen en los cilindros, vamos a requerir más emboladas por unidad de tiempo que con otra de mayores dimensiones. Aquí es importante mencionar que el diámetro y la carrera de los émbolos de concreto van a determinar el volumen teórico por el cual va a ser desplazado nuestra mezcla por embolada. Ahora vamos a llegar a la potencia del motor. Bueno, este factor va a depender de que se pueda bombear a mayor o menor gasto. Es lo que les mencionaba. Nuestro gasto va en función de nuestra potencia disponible. También, si nosotros tenemos mayor potencia, vamos a poder tener un mayor gasto y una mayor distancia. Entonces, como conclusión, la relación existente entre la potencia del motor y la presión máxima sobre el concreto
van a determinar qué tanto se puede bombear en distancia horizontal y en distancia vertical. En este ejemplo que tenemos de los equipos BCA 2110, podemos ver que existe una diferencia de potencia entre un motor diésel y un motor eléctrico. Otra característica importante es las partes de desgaste con calidad. ¿Por qué debemos de tener considerada que estas partes sean de un buen material y que sean resistentes? Bueno, porque la abrasión del concreto es muy grande y estas partes están en contacto directo con la mezcla. Entonces, estas partes, para evitar estarlas cambiando a cada rato, debemos de considerar que deben ser de la mejor calidad posible para mantener una eficiencia al momento de trabajar con nuestra válvula y generar ese sello que requerimos para el transporte de nuestro concreto. El siguiente punto también es importante, ya que es el diseño de la mezcla. Del diseño de nuestra tolva va a depender la columna hidráulica que va a ser generada por el concreto y a su vez el llenado y la eficiencia que vamos a tener en nuestros cilindros. La altura de nuestra tolva va a estar siempre limitada por el canalón de descarga de nuestra olla revolvedora que va a estar suministrando nuestra mezcla al interior de nuestra tolva. Por último, el tipo de sistema hidráulico que nuestro equipo está configurado. Gran parte de la eficiencia de la bomba para concreto va a depender de este tema. La contrapresión generada por el concreto en los émbolos obliga a un cambio rápido de la válvula de conmutación, que normalmente necesita mucha fuerza en corto tiempo. La cantidad de energía requerida para mover la válvula de conmutación dependerá de su diseño y de su geometría. En el mercado podemos encontrar dos tipos de sistemas hidráulicos para los equipos: el sistema abierto y el sistema semicerrado. Vamos a platicar un poquito del sistema abierto. El sistema abierto va a tener un aceite que va a ser succionado y que va a regresar al tanque cuando un enfriador de aceite lo haya enfriado por completo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que todo el aceite que empleemos en un sistema abierto va a regresar a nuestro tanque. Este tipo de sistemas cuentan con una o más bombas hidráulicas que tienen succión y descarga únicas. El cambio de flujo de un cilindro a otro se realiza mediante unas válvulas hidráulicas y el cambio en este tipo de sistemas es muy rápido, pero detiene el flujo de aceite mientras pasa de una línea a la otra. Entonces, al momento de liberar esta presión, va a provocar que tengamos vibraciones en nuestro sistema, lo cual puede afectar directamente a nuestra mezcla o a nuestro equipo. En el caso de tratarse de una bomba pluma, vamos a tener un constante movimiento al momento de estar colocando nuestro concreto. También este tipo de sistemas se traduce a un alto costo de mantenimiento por la gran cantidad de aceite que requiere utilizar. Bueno, pues ahora vamos a revisar el sistema semicerrado. Este sistema solo regresa una parte del aceite empleado al tanque a través de un enfriador. Este sistema cuenta con bombas hidráulicas que alternan su succión y su descarga, generando el cambio de aceite entre línea de un cilindro y otro a través de una bomba y no a través de válvulas hidráulicas. Es importante mencionar que el gasto de aceite suministrado de uno de los cilindros disminuye rápidamente hasta cero para después aumentar al máximo en el otro, permitiendo que este cambio disminuya los picos de presión y la vibración en nuestro sistema. En este tipo de sistema requerimos de personal especializado para su mantenimiento y la cantidad de aceite que se utiliza es mucho menor que el sistema abierto, lo cual se traduce a un costo menor de mantenimiento. Bueno, pues una vez conociendo las características de los equipos y las necesidades de acuerdo a cada aplicación, podemos adentrarnos al tipo de tubería a elegir.
Actualmente en el mercado podemos encontrar una diversidad de tubos, calidades y procesos de manufactura muy vasta. Comúnmente existen 3 tipos de tubos que podemos utilizar en el bombeo del concreto. El primero es el milimétrico, seguido por el heavy duty y por último el ZX. También, cada uno de estos tubos está diseñado y fabricado para cumplir las necesidades de nuestra aplicación según las características de nuestro proyecto. Los tubos están compuestos por boquillas o anillos soldables a sus extremos y normalmente manejan una longitud de 3000 milímetros o 3 metros. Esto para un tamaño estándar. Y para los llamados ajustes existe una variedad de longitudes. Las boquillas pueden también ser de 3 tipos, los cuales son las milimétricas, las heavy duty y las ZX. Una vez conociendo que existen 3 tipos de tubo y 3 anillos soldables, podemos conocer o podemos deducir que existen niveles de presión para trabajar en el bombeo del concreto, los cuales van de moderada a alta y hasta super alta presión. Ahora bien, vamos a revisar las características del tubo milimétrico. Este tubo está diseñado para servicios de presión moderada de 70 a 100 bares. Este tubo lo podemos encontrar en diferentes calibres según nuestra necesidad y experiencia. Comúnmente, el calibre 7 es el sugerido para los tubos de la pluma y el calibre de 1/4 para los tubos de la plataforma del equipo. También nos hemos encontrado que existe un tubo que tiene 4 milímetros de espesor, el cual ha tomado mucha fuerza en el mercado por su costo-beneficio. El tubo Heavy Duty tiene las siguientes características. Está diseñado para servicios de presión moderada a elevada, de 100 a 175 bares, y el extremo exterior del anillo soldable tiene un 20% más del área de contacto que las boquillas milimétricas. Esto genera una unión capaz de soportar mayor presión. Prácticamente, esta es la diferencia entre el tubo Heavy Duty y el milimétrico, que tenemos una mayor área de contacto entre boquilla y boquilla para generar una unión más fuerte. Este tipo de tubo lo podemos encontrar en 4 calibres, según la necesidad de nuestro proyecto. Por ejemplo, si la línea de tubos tiene que ser instalada y retirada después de nuestro servicio, se sugiere utilizar tubos de calibre 9 debido a su peso. En otro caso, si vamos a utilizar la línea fija, se sugiere instalar tubos de inicio de 1/4 de calibre, continuando con tubos de calibre 7 en la longitud horizontal. El tubo ZX o Centrifix son utilizados en aplicaciones donde el bombeo es muy crítico. Están diseñados para servicios de presión elevada de 130 a 250 bares y con este tipo de tubo se tiene el récord de bombeo en altura a alta presión, alcanzando los 606 metros de transporte de concreto. Su selección va conforme a la presión sobre el concreto que vamos a trabajar. Bueno, comúnmente nos preguntamos cuál es el espesor al que el tubo tiene que ser reemplazado. La respuesta es, no existe un valor definido. La verdad es que contamos con herramientas que nos pueden ayudar a determinar cuándo es tiempo de realizarlo. Pero primero debemos conocer que tenemos calibradores para tomar la lectura de la medida del espesor de nuestros tubos, los cuales pueden ser electrónicos y convencionales o análogos. En el caso de querer tomar una lectura del espesor de un tubo de pared sencilla o un tubo con un tratamiento térmico, debemos de utilizar un medidor ultrasónico como el que se muestra en la imagen. Pero en el caso de querer tomar una lectura del espesor de un tubo de doble pared, nosotros debemos de utilizar un calibrador análogo. Nunca debemos utilizar un medidor de espesores ultrasónico para querer tomar la lectura del espesor de un tubo de doble pared, ya que no vamos a poder o nos va a dar una medida incorrecta. Una vez teniendo claro qué tipo de tubo vamos a medir, debemos saber cuál es el calibre inicial para poder comparar nuestro desgaste que tenemos. Por ejemplo, en la imagen les muestro un tubo calibre 7 que tiene 4.8 milímetros de espesor, el cual, si nosotros vamos ahora a nuestro diagrama y podemos identificar
nuestro espesor en el eje de las X. Aquí lo podemos encontrar con una línea amarilla. Podemos observar que si trazamos una línea vertical que se intersecte con nuestro sistema de tubería usado, en este caso con un diámetro nominal de 125, vamos a tener una línea horizontal que va a llegar hasta una presión de 134 bares. ¿Qué quiere decir? Bueno, que un tubo calibre 8 puede soportar una presión sobre el concreto de hasta 134 bares. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una bomba pluma, la cual nos puede generar hasta 85 bares de presión sobre el concreto, nosotros vamos a tener un mayor rango de trabajo para poder desgastar este tubo al momento de transportar nuestro concreto. Una vez visto cómo podemos interpretar las mediciones de espesores de nuestros tubos en el diagrama, con una sencilla regla de 3 podemos determinar cuál es el 15 o 20% de vida de nuestros tubos. Esto para rotarlos horizontalmente 120 grados y poder incrementar la vida de nuestra tubería de transporte. Es muy común que nosotros hagamos medidas de espesores en nuestros tubos o en nuestra tubería, nuestra línea de tubería, para poder ir viendo cómo se desgasta cada uno de los tubos usados. Cuando nosotros llegamos al 50% de vida, también es recomendable rotar verticalmente los tubos 180 grados. Esto es, a que nuestro concreto no es un fluido o no es un flujo laminar, sino es un flujo turbulento que normalmente se desgasta la parte inferior del tubo y cuando hay el cambio de un tubo a otro, siempre se desgasta solo la entrada que está admitiendo nuestro concreto. Por eso es que al momento de invertir los 180 grados vamos a poder incrementar la tubería de transporte. Al mismo tiempo que tenemos ese 50% de vida de nuestros tubos, es necesario también girar verticalmente nuestros codos para que los codos también tengan un desgaste mayor en todas las áreas. Aquí les quiero platicar que los codos no se deben de medir con un medidor ultrasónico, sino se deben de medir con un calibrador análogo, ya que si hacemos la medición con un medidor ultrasónico de espesores, podemos tener una lectura del espesor incorrecta debido al material que es totalmente diferente al de los tubos. Finalmente puedo resumir en la siguiente tabla la selección y recomendación de tuberías según nuestras necesidades o requerimientos del proyecto. Estas 5 columnas nos van a dar información del tipo de calibre, la aplicación en donde se puede utilizar, el tipo de boquilla y la marca de bombas en donde nosotros podemos utilizar los tubos que podemos encontrar en el mercado. Bueno, pues hemos llegado finalmente a los accesorios de tubería. Estos accesorios complementan nuestro equipo y nuestra línea de tubería. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, pues son las abrazaderas y los empaques, las mangueras y los accesorios para lavado. En las abrazaderas contamos con una variedad de tamaños y de tipos que se ajustan a nuestros sistemas de transporte de concreto, como la abrazadera milimétrica, la cual está diseñada para servicios de presión moderada de trabajo de hasta 85 bares de presión. Normalmente las encontramos en bombas tipo pluma, y este tipo de abrazadera puede tener un empaque con ceja y sin ceja. El empaque con ceja nosotros lo vamos a instalar en las abrazaderas donde van a ir los tubos que no se van a mover, y los empaques sin ceja se van a instalar en donde nosotros tenemos la unión para permitir el giro de los brazos de nuestra pluma. La abrazadera Heavy Duty la podemos encontrar también de cierre rápido y puede soportar una presión de trabajo de hasta 105 bares. Cuenta también con un empaque y normalmente la utilizamos en bombeos de tendido horizontal. El tipo de abrazadera Heavy Duty que encontramos con tornillos está diseñada para trabajar a una presión de trabajo alta de hasta 135 bares. Es por eso que ya no son de cierre rápido y está compuesta
por los tornillos y rondanas para poder tener una fijación mayor y evitar que tengamos por ahí un problema en nuestra línea por usar una abrazadera que no es la adecuada. También cuenta con su empaque, la cual va a permitir la correcta unión entre nuestros tubos. Por último tenemos las abrazaderas CTX, las cuales están diseñadas para los servicios de presión muy alta que van de 200 a 300 bares. Estas abrazaderas están compuestas por 2 medias lunas, 2 tornillos con sus respectivas tuercas y rondanas, y las vamos a utilizar cuando nuestro proyecto nos requiera una mayor fijación y unión entre nuestra línea de tubería. Bueno, concluyendo con los tipos de abrazadera, continuamos con las mangueras que podemos utilizar en el transporte del concreto, las cuales van a seleccionarse según la aplicación del tipo de bomba que estemos utilizando. Por ejemplo, las mangueras milimétricas, las cuales se utilizan en las bombas tipo pluma, pueden encontrarse con 1 y 2 boquillas. También, la longitud de estas mangueras es de 10 pies y la podemos encontrar también en 12 pies, lo que es equivalente a 3.48 metros y 3.65 metros. En el caso de las mangueras Heavy Duty, es común encontrarlas con 1 y 2 boquillas, y estas se utilizan cuando tenemos un servicio de bombeo en tendido o un bombeo en altura. La longitud que manejamos es de 10 pies, y si es que requerimos una de mayor longitud, pues también lo podemos considerar. Finalmente hemos llegado a los accesorios de limpieza, donde podemos encontrar una gama de productos que podemos utilizar para mantener nuestra línea de tubería limpia, en donde podemos encontrar pelotas blandas, pelotas duras, cubos de limpieza, cañones de lavado de aire, diablos de limpieza, cachadiablos de limpieza y tapas de expulsión de agua. Pero también contamos con estaciones de lavado armadas que nos facilitan este proceso cuando tenemos una línea de tubería fija y nuestro proyecto nos lo pide o nos requiere tener una línea independiente solamente para el lavado. Aquí les quiero mostrar un video en donde podemos observar cómo es que trabaja esta torre de limpieza por medio de un power pack hidráulico que acciona la válvula diversora para hacer el cambio de la línea y comenzar con nuestro proceso de limpieza. Existen ya los pasos necesarios para poder llevar a cabo un proceso de limpieza seguro y eficiente, pero eso lo vamos a poder revisar en otra ocasión. Una vez conociendo cuáles son las características y desempeño mecánico del concreto fresco, los factores de la mezcla que influyen en la bombeabilidad del concreto, las pruebas que podemos aplicar a la mezcla para determinar su consistencia o revenimiento y los requerimientos usuales para un concreto bombeable, es momento de utilizar el diagrama BDL para poder determinar qué equipo vamos a utilizar según un proyecto determinado. Bueno, pues vamos a trabajar con este diagrama BDL, que es llamado así por sus siglas en alemán, Betondruckleistungsdiagramm, perdón si no lo pronuncié bien, que significa diagrama de rendimiento de la presión del concreto. En este diagrama, el factor más importante es completar la gráfica de desempeño de bombeo en el cuadrante superior izquierdo N. Vamos a revisarlo. Bueno, pues el cálculo comienza a partir del gasto requerido, que es un dato que ya tenemos en nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo nos menciona que tenemos un gasto de 30 metros cúbicos sobre hora, un sistema de tubería de 125 milímetros, un revenimiento de 12 centímetros y una distancia horizontal de 40 y una distancia vertical de 60 metros. Vamos a comenzar. Permítanme poner el puntero láser. Vamos a comenzar a trazar una línea vertical
que va en el eje de las Ys a partir de nuestro gasto requerido y que se va a intersectar con nuestro sistema de tubería empleado, que es la línea morada que podemos observar. Después vamos a trazar una línea vertical hacia el cuadrante K que se va a intersectar con la línea del revenimiento que estamos utilizando. En este caso es la línea negra y se intersecta con los 12 centímetros de revenimiento que nos da nuestro ejemplo. Posterior a esto, vamos a trazar una línea horizontal que va de la intersección de nuestro revenimiento hasta la longitud lineal que necesitamos bombear. En este caso sabemos que son 40 metros horizontales y 60 metros verticales, lo que nos dan 100 metros lineales. Aquí está. Y después vamos a trazar una línea vertical más que se va a intersectar con el eje de las X en la presión de entrega, que es la línea azul y que coincide con el número 10. Como nosotros sabemos que necesitamos bombear en vertical 60 metros y también nuestro diagrama BDL nos dice que por cada 4 metros vamos a tener un bar, vamos a hacer una sencilla operación dividiendo 60 metros entre 4, lo que nos va a dar un resultado de 15 bares que tenemos que sumarlo a los 10 que ya tenemos en nuestra gráfica. En este caso, al momento de sumarlos, vamos a estar en el número 25 de nuestro eje X de la presión de entrega. Entonces el objetivo es completar el cuadrante superior izquierdo número N al momento de generar o trazar una línea vertical que se va a intersectar por la línea prolongada de nuestro gasto, que podemos ver aquí, el cual aproximadamente nos va a dar un valor de 25 kilowatts para nuestra potencia requerida. Es un ejemplo muy sencillo, pero que es fácil de entender, en donde tenemos el siguiente resumen. De los 100 metros lineales, 40 metros van a ser bombeados en distancia horizontal, los cuales se requieren 10 bares de presión para poder bombear esos 40 metros. De los 60 metros en distancia vertical, vamos a tener una presión que se requerida de 25 bares. Y por último, vamos a tener una potencia mínima requerida de 25 kilowatts para poder cumplir con ese servicio. No es muy difícil el interpretar el diagrama BDL y es de mucha ayuda cuando necesitamos determinar estos parámetros. Ahora vamos a revisar otro método para determinar la presión requerida para bombear de modo empírico. Este método no nos va a dar ni nos va a determinar el gasto ni la potencia requerida. Solamente nos va a decir cuál es la presión requerida aproximada para poder bombear. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues este método empírico comienza cuando asignamos valores de gradiente de presión a cada componente de la red de tubería. Por ejemplo, tenemos que existe 20 bares de presión de arranque como base. Eso va de ley. Después tenemos un gradiente por cada 5 metros de altura de un bar, un gradiente por cada 10 metros horizontales de un bar, un gradiente por cada 10 coples de un bar, un gradiente por cada codo de 90 grados de un bar, un gradiente por cada codo de 45 grados de 0.5 bares y un gradiente de manguera final de 5 metros de 2 bares. Esto siempre incluyendo un 10% de un factor de seguridad. Para poder aplicar nuestro método empírico, vamos a trabajar un ejemplo de un bombeo vertical a 30 pisos, en donde tenemos unos datos ya conocidos, en donde están definidos una altura de 100 metros, 40 metros de distancia de nuestra bomba hasta el pie del edificio,
una necesidad de bombear a una profundidad de 40 metros una vez alcanzando los 100 metros de altura, un tamaño de agregado máximo de 16 milímetros, un contenido de cemento de 340 kilogramos sobre metro cúbico, una resistencia a la compresión de 25 megapascales, un revenimiento de 18 centímetros y en nuestro arreglo de tubería tenemos 5 codos de 90 grados y una manguera terminal. Bueno, pues una vez analizando los datos que tenemos, podemos comenzar con los cálculos que son prácticamente seguir una serie de fórmulas sustituyendo valores, llegando al resultado que parte de este ejemplo. Vamos a iniciar con nuestra presión de arranque, vamos a sustituir nuestros valores en la longitud total de la tubería vertical, encontrando que tenemos 20 bares de presión. Vamos también a tener la longitud total de la tubería horizontal, en donde tenemos 40 metros de distancia de nuestra bomba al pie del edificio y una distancia de 40 metros de profundidad, los que nos da un total de 80 metros. Estos 80 metros van a tener 8 bares de presión. Con los datos que hemos tenido de nuestro arreglo de tubería, en donde tenemos 180 metros y con el concepto de que cada tubo mide aproximadamente 3 metros o 3000 milímetros de longitud, esto quiere decir que requerimos de 60 tubos para poder tener nuestra red de tubería que cumpla con esos 180 metros lineales. Luego, si nosotros tenemos ahora el valor de cuántos tubos vamos a utilizar, es fácil sacar cuántos coples necesitamos requerir de acuerdo a nuestros tubos, nuestros codos y nuestras mangueras. Una vez definido que la presión por los coples es de 6.7 bares, proseguimos con la sustitución de nuestros codos, de nuestro gradiente de presión por nuestros codos de 90 y nuestra presión por nuestra manguera terminal. Al momento de sumar todas estas presiones que nos dieron estos cálculos, podemos tener una presión total de 67.9 bares. Entonces, para poder bombear esos 100 metros de altura con esos 80 metros en horizontal, requerimos 67.9 bares. Ahora vamos a comparar estos datos que obtuvimos por nuestros métodos tanto empírico como nuestro diagrama BDL con una ficha técnica de un equipo que ya sea que lo tengamos o que necesitamos comprar para nuestro proyecto determinado. Estas fichas técnicas nos las puede suministrar nuestro agente de ventas o nuestro asesor de servicio, ya que es información que el fabricante tiene o determina para cada equipo de bomba para concreto. En este caso, podemos observar en la gráfica que en el eje de las Y tenemos nuestra presión sobre el concreto y en el eje de las X nuestro gasto. Entonces, de acuerdo a nuestro ejemplo anterior, en donde tenemos una presión requerida de 67.9 bares, más o menos podemos ubicarla en nuestro eje Y a esta altura, en donde vamos a trazar una línea que se intersecte con la curva de la potencia, el cual va a coincidir con nuestro gasto de 50 metros cúbicos sobre hora. ¿Qué quiere decir? Bueno, que nuestro equipo tiene una presión de concreto de 71 bares en lado vástago y 106 bares en lado émbolo, por lo cual nuestro gasto es de 50. Este equipo nos puede dar sin ningún problema el gasto requerido. Número 2, la potencia requerida. La potencia requerida o la potencia disponible con esta ficha técnica es de 140 kilowatts, la cual también es correcta. Y por último, nuestro gasto, el cual también está determinado por el fabricante y nos dice que nuestro gasto, si tenemos conectado a nuestra bomba en lado vástago, va a ser de 94 y si está conectado en lado émbolo de 63. Bueno, lo dije al revés. Si va a estar conectado al lado vástago va a ser de 63 y lado émbolo de 94. Si nosotros aquí en el ejemplo necesitamos un gasto de 50, pues sin ningún problema nuestro equipo nos puede dar el gasto necesario para poder bombear
este ejemplo que acabamos de revisar. Así es como nosotros podemos interpretar los métodos para la selección de un equipo de acuerdo a la ficha técnica de la máquina que tenemos o que vamos a comprar. Espero que les haya sido útil esta información que me haya explicado y vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y dudas. Mi nombre es Miguel Castro y les dejo mis datos por si requieren una atención personalizada o alguna aclaración. Bueno, pues vamos a empezar a responder las preguntas que tenemos por aquí en nuestro chat. A ver, déjenme nada más ubicarlas. Me preguntan que cuál es el motor que sería más potente y eficiente, si el diésel o el eléctrico. Bueno, pues en el caso de los motores eléctricos, debido a su diseño, van a ser más eficientes que los diésel, pero el diésel va a tener o va a ofrecernos una mayor potencia. Entonces, que en virtud de seleccionar nuestro equipo con nuestro motor, va a partir de la necesidad o el requerimiento de nuestro proyecto. A ver, vamos a ver otra pregunta. Lau Ponce me pregunta, ¿qué tubos puedo utilizar para un bombeo en tendido horizontal? Ok, bueno, Lau, los tubos que puedes utilizar para un bombeo en tendido horizontal son los heavy duty, y pueden ser un calibre 9 si la línea va a ser instalada y retirada en el servicio, o si vamos a ocupar una línea fija, recomendamos utilizar tubos heavy duty de calibre 7 o un tubo ZX. Luego, Cerberus Alighieri me pregunta, ¿por qué manejan un revenimiento de 12 centímetros? No es común, las concreteras manejamos 14 y 18. Bueno, aquí el ejemplo fue meramente práctico. Se tomó un revenimiento de 12 nada más para ejemplificar cómo poder interpretar nuestro diagrama VDL. Si tienes alguna duda o quieres que trabajemos algún ejemplo real, me puedes contactar y lo podemos llevar a cabo con gusto. Luego tenemos otra pregunta de Peláez Jonathan. ¿Cómo se puede estimar el grado de llenado de los cilindros de transporte con la finalidad de hallar un caudal de concreto? Bueno, pues el estimar el llenado de los cilindros de concreto va en virtud del diseño de nuestra tolva. Debemos recordar que la columna de concreto que es generada va a depender de la altura que ésta tenga. Vamos a ver. El diagrama VDL aplica para la aplicación del shotcrete. Bueno, Jonathan, tendríamos que revisar qué tipo de mezcla vas a utilizar al momento de lanzar tu concreto. Y sí, seguramente sí, lo podemos revisar y lo podemos utilizar. Otra pregunta más que haya por aquí. No, creo que no. Creo que son todas las preguntas. De todos modos, si tienen alguna duda más o quieren que platiquemos sobre algo más en particular, pueden contactarme por medio de mi correo electrónico y con gusto les puedo ayudar. Bueno, pues entonces sería todo, ya que no hay más preguntas. Es un placer poder compartir este tiempo con ustedes y nos vemos en el próximo video para poder conocer más acerca del concreto y sus sistemas de transporte.